Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva jornada de formación de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta tarde nos acompaña Pascual Barberán Molina, que es abogado, especialista en propiedad intelectual, es socio en Barberán y González Abogados, y nos propone una jornada encaminada pues, a ver cuáles son las oportunidades que tiene la propiedad intelectual pues, para aquellos abogados que estéis comenzando la profesión. Muchas gracias, Pascual, por estar con nosotros y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a AJA por invitarme, ya que yo en su momento, hace no muchísimo tiempo, pero en su momento también fui miembro de AJA y recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de las tareas formativas, de las reuniones, etcétera, etcétera. Luego ya, desgraciadamente, pasó la edad y sigo en contacto con AJA, pero ya no como miembro, sino como colaborador, más o menos. Bueno, yo os voy a dar una jornada que se titula La propiedad intelectual, una oportunidad para la abogacía joven. Si queréis, me voy a presentar un segundito para que veáis un poco cuál fue la evolución mía, porque sé que muchas de las preguntas o de las cuestiones que se formulan los jóvenes abogados es, vale, una vez decidido al ejercicio de la abogacía, pues me dedico un poco a todo, prefiero especializarme, si me especializo, ¿en qué me especializo? Bueno, hay algunas cosas que me gustan más, algunas cosas que me gustan menos. Entonces, yo cuando terminé la carrera, pues lo que sí que tenía más o menos claro es que quería, dentro de las posibilidades que se nos ofrecen a todos los entonces licenciados en Derecho, pues yo sí que tenía más o menos claro que lo que quería era el ejercicio de la abogacía. Y además el ejercicio de la abogacía por mi cuenta, o sea, no trabajando para otros. Con lo que, bueno, pues monté un despacho de abogados sin tener una especialización en la vista. Era un poco lo que podía ir saliendo. Entraban asuntos de casi todas las posibilidades del derecho. Luego ya poco a poco la especialización viene y pues unos 8 o 9 años después de iniciar mi andadura profesional, un compañero mío del despacho estaba especializado en propiedad intelectual y decidió marcharse a Estados Unidos. Le ofrecieron la posibilidad de dar clases en una universidad americana y se marchó a Estados Unidos. Entonces, bueno, durante un tiempo siguió llevando más o menos cosas que tenía en España, pero pues a los meses o como mucho un año ya vio que eso era imposible y me pasó todos sus casos, los asuntos de propiedad intelectual, y yo la verdad es que descubrí pues que era un sector de la abogacía que no había probado antes, pero que me resultaba interesantísimo. Entonces me metí en lo que era la propiedad intelectual y lo que comenzó siendo un favor que le hacía a un compañero de llevar asuntos suyos, pues se fue convirtiendo de manera paulatina en lo que iba a ser, digamos, el punto fuerte de este despacho, la especialización en propiedad intelectual. Luego, aparte de esta especialización, pues doy clase en la universidad, una asignatura que probablemente yo la odiaba cuando era estudiante, pero ahora es mucho más divertida, que es Derecho Internacional Privado. Soy profesor de Derecho Internacional Privado, profesor asociado de la Universidad CEU San Pablo. Y luego también doy la asignatura a la que viene la jornada de hoy, que es Propiedad Intelectual, en un sitio muy cerquita del Colegio de Abogados, que es en TAI, en el grado en Cinematografía y en el grado en Música, que pertenece a la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, más o menos compatibilizo la parte docente de propiedad intelectual y de derecho internacional privado con la parte de la abogacía pura y dura, sobre todo en materia de propiedad intelectual. Entonces, bueno, yo he querido titularlo La propiedad intelectual, una oportunidad para la abogacía joven, porque en realidad cuando terminamos la carrera y vamos a ver, fraccionamos o tabulamos un poco cuáles son las áreas del derecho, pues normalmente lo hacemos según las materias que hemos estudiado en la carrera.
todos sabemos pues, que hay un derecho penal con sus particularidades, un derecho administrativo, un derecho civil que tiene muchísimas cosas, un derecho laboral. Es decir, más o menos seguimos un poco con los criterios de las asignaturas que hemos estudiado en la carrera y luego también estamos siendo influenciados por muchos de los consejos que se nos dan en los últimos años de carrera o incluso para intentarnos convencer de que hagamos determinados másteres y cosas de esas sobre cuál es el futuro del derecho. Entonces, bueno, ahora se nos dice que el futuro puede estar en el metaverso, que el futuro puede estar en la protección de datos, que el futuro puede estar en el compliance. Bueno, yo lo que os diría es que pusierais un poco en entredicho todo lo que os van diciendo, pues porque sí, puedes ser un especialista en el metaverso, pero en el fondo tú eres un abogado joven que estás iniciando tu carrera profesional y lo que necesitas es directamente facturar. ¿Significa eso que a lo mejor llevando divorcios vas a facturar más y va a haber un mercado más amplio que con el metaverso? Pues probablemente sí, probablemente sí. Entonces, hay que ser inteligentes a la hora de entablar un poco, de ver cuál va a ser tu futuro profesional. Entonces, yo os voy a hablar aquí de una posibilidad que yo creo que es interesante, lo que voy a comentar ahora, para todos los abogados que empiezan, que es la propiedad intelectual. Yo os he puesto un poco los puntos que vamos a tratar, el valor económico de la propiedad intelectual, cuáles son las áreas de la propiedad intelectual, qué aspectos jurídicos tenemos que saber respecto a los derechos de autor y cómo yo, siendo un joven abogado, un abogado que se inicia en el ejercicio de la profesión, puedo meterme en este área. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que cuando estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de un punto de vista, de un aspecto que son los activos intangibles. Los activos intangibles. Activos intangibles, según el Plan General Contable, dice que son activos no monetarios sin apariencia física, pero susceptible de valoración económica. Vale. En la actualidad vivimos en una época en la que los activos intangibles priman sobre los activos tangibles. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo en el cual estar atado a una cosa es peligroso. Es decir, cuando nosotros imaginaos que nos dedicamos al mundo inmobiliario, bueno, pues estamos hablando de un bien raíz que puede estar en el lugar equivocado. Cuando estamos hablando del mundo agrícola, pues tenemos un campo donde cultivamos, yo que sé, patatas, pero no te puedes llevar el campo. Cuando estamos hablando de la mayor parte de la industria, estamos hablando de cosas muy atadas a un sitio. Incluso áreas del derecho, como puede ser el divorcio, como puede ser sucesiones, están atadas. Pero cuando estamos hablando de activos intangibles, estamos hablando de un sector de la economía que precisamente esa intangibilidad le permite moverse de un país a otro. Moverse de un país a otro implica moverse a lugares que tengan mejores tratamientos fiscales, salir de lugares que puedan convertirse en peligrosos, pues yo qué sé, fijaros ahora lo de la guerra de Ucrania y tal, para irse a unos lugares más seguros. También la posibilidad de trabajar desde un país llevando temas de otro. Si llevas un divorcio en Australia, bueno, pues tienes que saberte las leyes australianas, tienes que a lo mejor ir a un juicio en Australia, etcétera. Pero con la propiedad intelectual, con los activos intangibles, no pasa eso. Estamos hablando de algo que no tiene un elemento material, excepto en unas pequeñas obras, las obras plásticas, luego hablaremos de ellas, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una gran ventaja, y estamos hablando de un tema global. Para un abogado, el pensar en global significa tener la posibilidad de tener clientes en todo el mundo. Yo aquí en el despacho tengo clientes a los cuales no he visto en la vida y que están en lugares tan lejanos como Australia, Argentina, Estados Unidos, Rusia, es decir, gente de distintos países del mundo que no conozco personalmente, pero que les llevo yo asuntos. Eso sería imposible en cualquier otra rama del derecho, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la propiedad intelectual, tenemos que hacer una pequeña diferenciación. Normalmente, si vosotros buscáis en bibliografía extranjera o en páginas extranjeras, cuando se habla de propiedad intelectual, se meten varias cosas distintas. Por un lado está lo que es la propiedad intelectual como derechos de autor o propiedad intelectual, es lo que nosotros estudiamos o, desgraciadamente, probablemente no estudiáramos en la carrera, es lo que ahora podríamos llamar la industria cultural y del entretenimiento.
todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, el mundo de la música, etcétera. Luego está la propiedad industrial. La propiedad industrial son las marcas, las patentes, diseños industriales, etcétera. Es un área de especialización muy interesante, pero es un área de especialización en el cual hay muchas barreras de entrada para los abogados y además que ha perdido muchísima de la fuerza en los últimos tiempos, habida cuenta de que el software, de que las redes sociales, todo eso es propiedad intelectual. Luego está el tema de secretos empresariales, también se metería dentro de los activos intangibles, el Big Data, todo lo que son acuerdos de distribución, licencias, fondo de comercio, tema de créditos, préstamos nacionales o internacionales, relaciones, todo eso es la propiedad, los activos intangibles. Pero nosotros nos vamos a centrar en la propiedad intelectual, que es la parte más interesante. Fijaros, yo os he puesto aquí un esquema, lo veis en la pantalla, está muy pequeñito, como os lo han entregado, pues probablemente lo podréis ampliar, pero os lo voy a explicar así, aunque solamente veáis los colores. Es la valoración de las empresas norteamericanas respecto a sus activos tangibles y activos intangibles. La primera de ellas, la que está más a vuestra izquierda, era la valoración de las empresas de Estados Unidos en el año 1973. En el año 1973, la parte de activos tangibles sería lo rojo y la parte de activos intangibles sería lo blanco. Bueno, en la valoración de las empresas vemos que hay un dominio total de lo rojo. Luego ya a finales de los 70, principios de los 80, pues aumenta el rojo, pero también aumenta mucho el blanco. Recordemos que estamos hablando de finales de los 70, cuando se empiezan a popular todo lo que son los ordenadores profesionales, el software, todo eso, estamos hablando de propiedad intelectual. Luego ya, a finales ya, en los años 2000, nos encontramos con que llega un momento en el que los activos intangibles superan a los activos tangibles. Y las empresas que eran las más importantes de los años 70, empresas relacionadas con el mundo del petróleo, de la hostelería, de la fabricación de coches tipo Ford, todas estas empresas pues de repente empiezan a ser sustituidas por otras empresas como IBM, como Apple, Microsoft, etcétera, que les van comiendo terreno. Ya cuando llegamos al año 2010 vemos que el valor de las empresas de los activos intangibles, que es el blanco, supera muchísimo al de los activos tangibles. Las empresas que tienen que ver con Internet, etcétera, han superado completamente. Y ahora, bueno, creo que la última columna es de justo antes de la pandemia, del año 2019, pero vemos que los activos tangibles, la valoración de las empresas han subido muy poco, pero los activos intangibles han subido muchísimo. Y ahora mismo las empresas más valoradas en el mundo pues son todas las que tienen que ver con Internet, etcétera. TikTok, Meta, Amazon, todas las que tienen que ver con activos intangibles. Bueno, eso tiene que tener una repercusión con respecto a lo que es el negocio y, por supuesto, con respecto a lo que es el ejercicio de la abogacía. A parte derecha veis unas noticias cogidas al azar que vienen a ilustrarnos un poco de qué números estamos hablando. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares. La industria del videojuego ha generado 159.000 millones de euros en el 21. Bob Dylan vende los derechos de todas sus canciones a Universal por un acuerdo, me parece que era de 400 millones o 300 y pico millones de dólares. Es decir, que estamos viendo una sustitución muy grande de la valoración de activos intangibles por activos tangibles. Pero bueno, claro, eso decimos, bueno, ¿y cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener es que cuando estamos hablando de la propiedad intelectual, estamos hablando de distintas áreas independientes entre sí, a veces se cruzan, pero son áreas que para que vosotros veáis todo lo que nos puede afectar. Yo muchas veces a mis alumnos en la facultad, en cuarto de Derecho, les pregunto, les digo, bueno, digo, ¿vosotros cuántas servidumbres de paso habéis visto? Reales, no he visto ninguna. ¿Vosotros cuántas querellas habéis tenido que redactar? ¿Os habéis visto involucrados en un asunto penal? No, ninguno. Vosotros, pues, de temas laborales, ¿cuánto habéis visto un convenio colectivo y tal? O sea, no han tocado eso en su vida. Sin embargo, cuando les digo
Que levante la mano quien tiene Instagram, quien tiene TikTok, quien se ha comprado algo por Amazon, quien ha publicado algo, ha subido algo a Twitter, ha subido un vídeo a Instagram. Digo, ¿eso quién lo ha hecho? Todo el mundo levanta la mano. Y bueno, ¿y habéis firmado un contrato con Instagram, con TikTok? Y en cuarto de derecho, pues no todo el mundo me dice que sí, pero realmente se ha firmado un contrato. Porque como todos vosotros y como yo mismo, hemos dado un clic en acepto para formar parte de una plataforma en la cual no es objeto de esta clase. Tampoco os quiero hacer unos paranoicos del mundo del derecho, ya que sois abogados, pero hemos cedido muchísimos de los datos que nosotros tenemos, lo cual, fijaros ahora lo que está pasando con ChatGPT. Todo eso es propiedad intelectual. Por lo tanto, la propiedad intelectual está englobando nuestras vidas. Pero es más, la propiedad intelectual que antes estaba reservada para unos pocos, ¿quién se considera autor? Otra pregunta que hago. Si yo os la pregunto ahora mismo, ¿quién se considera autor? Bueno, a lo mejor pocos levantan la mano. Bueno, es que ahora todos somos autores. Porque en el momento en que subimos una foto a Instagram, en el momento en que subimos un vídeo a TikTok, en el momento en que colgamos algo en Internet, algo en YouTube, automáticamente tenemos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, fijaros cómo la posibilidad, el segmento al que nos vamos a dirigir no se trata única y exclusivamente de un famoso escritor que está ahora firmando en la Feria del Libro, que se esté mojando, o un músico de éxito. Estamos hablando de que todo el mundo es autor y todo el mundo va a tener problemas porque van a manipular su foto, la van a utilizar sin su consentimiento, van a utilizar su imagen, va a hacer un montón de cosas. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado gigantesco, gigantesco. Luego, cuando nosotros hablamos de las áreas de especialización en propiedad intelectual, porque muchas veces los abogados se subespecializan, pero no quiero llegar todavía a eso, pero para que veáis un poco de qué estamos hablando de distintos aspectos que tiene cada uno de ellos unos condicionantes especiales. Por ejemplo, en primer lugar estamos hablando del mundo del libro. El mundo del libro es un mundo relativamente fácil, es un mundo en el cual hay una persona que escribe un libro y por lo tanto se generan una serie de derechos por escribir el libro. Esa persona puede publicar el libro por su cuenta, se puede autoeditar, eso puede hacer a través de un portal de autoedición o directamente lo puede hacer a través de Amazon, en cuyo caso comercializa el libro a través de Amazon. Amazon no es un editor, Amazon es un es un distribuidor, pero realmente es una persona que comercia al comercio minorista. Entonces, ahí tenemos que hacer un contrato con él, pero también tenemos la posibilidad de ir a un editor de los de toda la vida, con lo cual tenemos que hacer un contrato de edición. Es un contrato importante de propiedad intelectual. Ese editor tiene que hacer un contrato con un impresor para que el impresor fabrique el libro. Ese impresor luego entrega los libros al editor que se los da a un distribuidor. Tiene que hacer un contrato de distribución. El distribuidor lo pone en un punto de venta, que puede ser un punto en una librería online o bien puede ser directamente en cualquiera de las librerías que hay en formato físico y también tiene sus contratos. Fijaros toda la cantidad de contratos que hay, pero es que además ese autor del libro, a lo mejor el libro tiene mucho éxito y deciden hacer una película, con lo cual intervienen otros, que son los del sector audiovisual, que le piden unos derechos para que el libro pueda ser convertido en una serie de televisión, una película de Netflix o lo que sea. Fijaros toda la gente, los contratos y la gente interviene. Luego nos encontramos en el mundo de la música. El mundo de la música es un mundo mucho más complejo, es un mundo donde, digamos, un poco más de toda la propiedad intelectual, quizás sea el mundo más tóxico. Ahí todo el mundo va a jugársela al otro, más o menos. Nos encontramos con un autor, nos encontramos con un artista. El autor compone una canción que se la suele dar a un editor musical con un contrato de edición. Luego eso se pasa a un productor musical, a una discográfica, que es el que a través de un artista, que puede ser el autor, pero no, firma un contrato discográfico, ya tenemos otro contrato distinto, pero por en medio está un manager, que es el representante del artista. Ahí están una serie de contratos, son los contratos de management. Luego, a la hora de fabricar el disco, se contrata un productor musical,
hay otro contrato. Los derechos de la grabación los tiene la discográfica, pero el autor tiene sus propios derechos y el músico también tiene los derechos, que todos se funden en una misma obra. La discográfica tendría que pagar a los autores y a los editores o a los autores, pero muchas veces hay problemas porque también pagan entidades de gestión, tipo las GAE. Estos problemas también surgen de los conciertos que se dan y luego, además, pues nos encontramos con que hay determinadas plataformas tipo Spotify, más propiedad intelectual, que ponen, o YouTube, que ponen canciones. Hay gente que sube las canciones, la música a YouTube, pero no tiene permiso, en cuyo caso YouTube utiliza un software que te identifica las canciones y te las borra o directamente no te las monetiza y le pasa la monetización de YouTube a otras personas. Todo eso es propiedad intelectual. Pero a lo mejor quien pone la canción es un influencer, está abajo del todo, que también es propiedad intelectual. Fijaros casos famosos del mundo de la música, Taylor Swift peleándose con todos y volviendo a regrabar sus canciones. Fijaros la increíble problemática que hay. Luego también se contratan a músicos para que toquen, otra contratación. Hay conciertos, otra contratación. Luego estamos en el sector audiovisual. Ahora mismo el sector audiovisual es el sector más pujante. El sector audiovisual es un sector que, así como para fabricar un libro o grabar un disco, no se necesita muchísimo dinero, pero para hacer una película, para hacer una serie, sí. Y ahí interviene muchísima gente. En el sector audiovisual intervienen los autores, que son pues el guionista, el director de fotografía, interviene también en la obra cinematográfica, me refiero, el director de fotografía, interviene también el compositor de la banda sonora, que viene del mundo de la música, con lo cual todos estos tienen que hacer contratos con una productora, una gran productora, una pequeña productora, que recaba sus derechos. Luego esa gente interviene dirigiendo, haciendo guiones, pero también hay unos actores que están ahí. Esos tienen sus propios derechos de propiedad intelectual, que se los ceden al productor. Pero el productor, a la hora de hacer la obra y hacer todos esos, no digo miles, pero cientos de contratos, también a lo mejor está comprando los derechos de un libro, interviene en la parte del mundo del libro, pero también en el de la música, porque a lo mejor no hay un compositor original, pero el productor lo que necesita es sincronizar una canción que le guste. Imaginaos, una canción de Shakira que quiere poner en la película. Bueno, pues entonces tiene que hacer pedir un permiso a la discográfica, pero a lo mejor no quieren poner justo eso, sino que quieren solamente pedir los derechos para luego regrabarla y que la cante otra persona. Esto es muy complicado. Fijaros todo lo que nos rodea: Netflix, HBO, todas las plataformas, Filming, las televisiones, el mundo del cine, el mundo de las redes sociales, YouTube. Todo eso es audiovisual puro y duro, donde interviene toda esta gente. Es decir, un niño de 15 años que sube un vídeo a TikTok que se ha grabado él, ese niño, por extraño que nos pueda parecer, es autor, porque es el director del vídeo, es productor, porque el vídeo es suyo, y si aparece él, también es actor, con la complejidad de que encima es menor de edad. Bueno, todo eso es propiedad intelectual. Luego nos encontramos con el mundo del software. El mundo del software es un mundo muy interesante. Es un mundo que, digamos, tiene más recorrido en el tiempo. Es nuevo, pero tiene un recorrido más estable que el de la música y el audiovisual. Nos encontramos ahí con programas, pues simplemente cualquier programa que utilizamos, el Office, pero luego hay programas poco conocidos, pero que son programas muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo diseño una ropa y quiero que se fabrique en España o en otro país, yo lo que le mando a esa fábrica es un diseño de la ropa para que la fábrica me la haga en masa. Pero para que esa fábrica funcione, necesita un software específico para poner a funcionar las máquinas. Software que puede a lo mejor valer $500.000 de euros o de dólares. Bueno, pues eso es software. Pero también tenemos cualquier software que nosotros utilizamos. Por ejemplo, los arquitectos utilizan el AutoCAD, hay programas de retoque de fotografías. Todo eso es software, o sea que mueve muchísimo.
Luego está el mundo de los videojuegos, que se dice que van a ser las nuevas redes sociales. Ahora mismo los videojuegos, como hemos dicho antes, que facturan muchísimo, muchísimo. Porque además los videojuegos ahora están muy ligados a un punto muy novedoso, que son los NFTs. Los NFTs, tú puedes ir a más velocidad si compras un NFT o hacer cualquier cosa en los videojuegos. Además tienes que poner música, que lo puedes sacar al mundo de la música. Es decir, o puedes adaptar una película, o puedes adaptar, por ejemplo, una obra, un videojuego, Super Mario, o una película, lo que va a salir ahora. Es decir, todo está en conexión y todo ello son muchísimos contratos. Luego está el mundo más tradicional de las artes plásticas. Las artes plásticas son pues la pintura, la escultura, etcétera. Es la más antigua y la más tradicional, porque realmente es el único punto en el cual se une ese activo tan intangible, se convierte en tangible. Es decir, el cuadro es el cuadro y se puede tocar. Es un activo intangible. Es un mundo muy específico. Yo creo que es interesante, pero de cara a un abogado puede ser más difícil meterse ahí, alguien que empieza. Luego está el mundo de las apps. Las apps es un tipo de software muy específico, que no estamos hablando de una app de reconocimiento facial o una app. Estamos hablando de, por ejemplo, la app que crea una persona o para hacer un congreso, un colegio para hacer un congreso de los padres de los alumnos y crea una app para un fin de semana. Bueno, eso es un programa, es un software, pero es una obra compuesta, complicada, porque se utilizan unas plantillas dependiendo del sistema operativo de los teléfonos, etcétera. Luego están las redes sociales, más propiedad intelectual, es decir, quien redacta las condiciones, os aconsejo que la leáis, de TikTok, de Instagram, de Facebook, etcétera. Bueno, pues la red social es un sitio privado en el cual estamos metidos millones y millones de, bueno, miles y miles de millones de usuarios por todo el mundo. ¿Qué haríamos ahora si nos quitaran WhatsApp? ¿Qué haríamos ahora si nos quitaran la mayor parte de redes sociales? Sería difícil. Pero en esas redes sociales se suben textos, por ejemplo, hay una muy interesante, Wattpad, se sube música. Yo, por ejemplo, actúo con la canción, lo subo a YouTube. Se sube también vídeos en TikTok y todo eso está relacionado, digamos que la red social tiene por una parte los derechos de la propia red social, pero por otra parte canal de distribución de muchas obras, que contrariamente a lo que suele decir, no cedemos los derechos a esas redes sociales, los mantienen los autores. Y luego también nos encontramos, por ejemplo, todo el tema de los influencers. Esto es un mercado completamente nuevo que ha surgido en los últimos 10 años y que se ha profesionalizado. Los influencers es gente que juegan con el derecho de imagen, que generan derecho por monetizaciones, que generan derecho por patrocinios, que tienen agencias, las agencias hacen contratos, los contratos también, los influencers tienen que hacer contratos con patrocinadores, son contratos muy complejos, pero que realmente no hay gente experta en eso, no hay gente. Nosotros en el despacho llevamos a bastantes influencers y cuando estás hablando del tema, pues ves realmente que muy poca gente sabe de esto, que a lo mejor hay gente que ha copiado un formulario, otro, no sé qué, pero realmente no hay expertos en el tema. Entonces, para que veáis la cantidad de posibilidades que tenemos de especialización en la propiedad intelectual. Entonces, claro, esto está muy bien. Nosotros, lo que yo he dicho, suena muy bonito. Mundo de la música, el mundo del libro, el mundo de tal, pero ¿quiénes son nuestros clientes? Yo como abogado joven que quiero iniciarme en este sector, lo primero que necesito es un cliente. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Bueno, lo primero que tenemos que hablar son de los autores. Los autores son los sujetos a derechos de autor. Son los que crean las obras. Y aquí están los escritores, está Stephen King, los compositores de música, los pintores de obras plásticas, arquitectos de los diseños, diseñadores gráficos, programadores de software, es decir, todas aquellas personas que crean una obra son los autores. Luego tenemos a gente que no son autores, pero tienen otros derechos que son derechos propios, son similares a los de los autores, pero les faltan algunas cosas.
les faltan determinados derechos morales. El autor tiene derechos morales y derechos patrimoniales, que son los artistas, intérpretes y ejecutantes musicales. Es decir, la gente que canta, que puede ser al mismo tiempo un autor, pero no. Es decir, toda la gente que canta, toda la gente que actúa, toda la gente que toca un instrumento son potenciales clientes nuestros. Fijaros lo que es en el mundo de la música, etc. También en el mundo de la actuación, los actores son también potenciales clientes nuestros. ¿Veis todas las películas que hay, gente que sale en un anuncio, en una obra publicitaria, etc.? Luego nos encontramos con otros, que son los productores. Los productores son los empresarios del mundo de la propiedad intelectual. Los autores y los artistas son, digamos, los trabajadores que crean y al mismo tiempo intervienen, pero en el mundo de la propiedad intelectual siempre se necesita financiación. Y la financiación la tienen los productores. Y aquí hablamos de los productores musicales y los productores audiovisuales. Un productor musical es aquella persona que paga el coste de la grabación de ese disco y, por lo tanto, al haber pagado el coste de la grabación de ese disco, mediante un contrato discográfico, se queda para siempre con los derechos, normalmente, según se pague, pero normalmente para siempre, con los derechos de esa grabación. De ahí lo de Taylor Swift, de tú te quedas con los derechos, pues ahora yo regrabo mis canciones y a ver quién escucha una y quién escucha otra. Los productores musicales están las grandísimas productoras, Warner, Universal, Sony. Bueno, desde un punto de vista de abogado, pues es más difícil. Son pocas productoras enormes y, por lo tanto, son pocos los abogados que trabajan en esas productoras. Sin embargo, autores hay muchísimos, artistas hay muchísimos, actores hay muchísimos y también hay pequeños productores musicales. Y luego están los productores audiovisuales. Productores audiovisuales, los nombres se repitan, Warner, Sony y tal, pero también hay muchísimas productoras que hacen películas y productoras importantísimas. Yo os recomiendo que, no sé, cuando veáis al cine una película, os quedéis hasta el final cuando salen las letras y ahí veréis muchísimos nombres que algunos os sonarán, otros no, pero son los que están ahí. Cuando veis una película en televisión, cuando veis un concurso, eso es propiedad intelectual, un reality, eso es propiedad intelectual, Mi familia vive en Alaska, Forjado a fuego, Casa de empeños, todo eso es propiedad intelectual y los reality también son propiedad intelectual, los concursos de televisión también. Luego están las entidades de radiodifusión, estos son la radio y la televisión. Bueno, podríamos decir, claro, yo como soy abogado, ¿cómo me va a coger Antena 3? ¿Cómo me va a coger Televisión Española como abogado de esas grandes compañías de televisión? ¿Cómo me va a coger la CNN? Bueno, pero es que estamos hablando de la televisión tradicional. Esto es una de las cosas que yo pregunto a mis alumnos. ¿Quiénes veis la televisión tradicional? Y a lo mejor de 100 alumnos me levantan la mano 2. Ahora bien, ¿quién ve Twitch? Porque Twitch no deja de ser una televisión. Y ahí levantan la mano todos. Ponemos la foto de Ibai Llanos, por daros las campanadas de fin de año, superando Twitch a otras televisiones en abierto. Ha migrado lo que es la televisión en abierto tradicional a otras. Y ahí sí que podemos acceder. Porque cuando tú tienes un canal de Twitch, en el fondo tienes un canal de televisión. ¿Vale? Luego están los titulares de programas de ordenador, que pueden ser los grandísimos Adobe. Sí, bueno, ser abogado de Adobe, pues a lo mejor puede ser un poco complicado. Pero es que ahora cualquier persona con no muchísimos conocimientos puede diseñar una app. Y entonces, realmente, estos son programadores también. Estos son programadores también. Luego están los titulares de base de datos. Todas estas bases de datos que hemos nosotros utilizado, donde buscamos jurisprudencia y tal, son titulares de propiedad intelectual. También están los autores de meras fotografías. La fotografía en España está regulada de un modo un poco extraño. No es lo mismo una fotografía como obra fotográfica que una fotografía como mera fotografía. Mera fotografía es la que podemos sacar rápidamente con un móvil, un selfie. Bueno, pues cuando nos sacamos un selfie, somos autores de esas fotografías, tiene derechos. Cuando lo subimos a cualquier sitio, tenemos nuestros derechos, ¿vale? Luego está todo el mundo de la prensa, los periódicos, es decir, que tenemos muchísimos clientes para ahí, pero sobre todo autores y artistas, que es donde hay más, ¿no? Bueno, hay un par de cosillas que sí que me gustaría comentaros respecto a los derechos de autor y que hacen que sea interesante para nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que señalar respecto a los derechos de autor, no voy a hablar aquí de qué significan los derechos de autor o la propiedad intelectual, pero porque el objeto de la
la jornada es ¿qué oportunidades tenéis vosotros? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que se trata de un derecho completamente internacionalizado. Es decir, hay que saber inglés. Hay que saber inglés. Yo os voy a contar cómo conseguí a uno de mis principales clientes y uno de mis clientes más queridos. Porque el sistema fue un poco rocambolesco. Yo asistí al Within Center a un concierto de un grupo británico. Asistí con un grupo de amigos y al entrar, pues vendían camisetas, la parte de merchandising. Como íbamos a pista, dije, bueno, no, convencí a los que iban conmigo de que no compráramos nada y realmente no lo compramos. Cuando salimos ya habían retirado el merchandising. Eso fue un viernes por la noche. El sábado hice una cosa que no había hecho nunca y es mandar un correo electrónico me metí en la página web del grupo y mandé un correo electrónico. Mandé en inglés, les dije que habiendo un concierto estupendo en Madrid, que una pena el merchandising, que claro, no había funcionado porque la salida. Bueno, pues al día siguiente me respondió el líder del grupo. Me respondió a mi correo, porque claro, yo lo mandé en lo de conecta, o sea, contacta. Yo no sabía cuál era su correo, pero ellos se veían cuál era mi correo. Entonces, ellos me respondieron de una manera educadísima diciendo que sí, efectivamente, que ellos no se encargaban del merchandising, que estaban muy contentos que había salido el concierto y que les diera mi dirección porque me iban a mandar una camiseta de mi talla, que les dijera mi talla. Yo les dije, bueno, ¿dónde tengo que pagar? Y dicen, no, te la mandamos gratis. Y bueno, es que iba con amigos. Bueno, nos mandaron camisetas para todos y nos mandaron un pin y el último CD que habían sacado. Eso fue en el año 17. Al cabo de 2 meses recibí un correo del mismo grupo que ya habían visto cuál era mi correo y cuando se metieron vieron que era abogado. Yo no me identifiqué como abogado ni nada, pero que estaba especializado en propiedad intelectual y me dijeron que tenían ciertos problemas derivados de la propiedad intelectual. Bueno, pues ahí empezó una relación con ese grupo que dura hasta ahora y les llevo cosas en prácticamente todo el mundo, contratos internacionales, licencias, cosas de esas. Es un grupo británico que están además, como pasa ahora mismo con los grupos, en distintos lugares, unos y otros, se juntan para conciertos y tal, pero bueno, de una manera tan tonta accedí a que ese grupo fuera cliente. Claro, ¿cómo hay que saber inglés? Pues sí, cuando estamos hablando de un mundo global, pues ahí todo se hace en inglés. El inglés y el español son los idiomas que más utilizo, ¿no? Luego, una cosa que tenéis que saber de los derechos de autor y de la propiedad intelectual es una grandísima ventaja y es que las legislaciones en materia de propiedad intelectual prácticamente son idénticas en todo el mundo. Es decir, la legislación española, que es igual a la europea, es muy parecida a la argentina, que es parecida a la sudafricana, a la australiana, a la japonesa o a la estadounidense. Eso nos permite solucionar como abogados asuntos de propiedad intelectual que en otras ramas del derecho sería muy difícil. Es decir, yo ahora mismo no sabría resolver un divorcio que se produjera en el estado de Nevada, en Estados Unidos, porque no sé cómo funciona, pero sí sé cómo funciona la propiedad intelectual en Estados Unidos, porque es prácticamente idéntica que la de España. Eso es una cosa interesantísima para nosotros. Luego también la propiedad intelectual tenemos que saber que es una propiedad especial, es decir, es una cosa ciertamente difícil, hay que especializarse en eso. Es inmaterial, tiene derechos morales, hay un dominio público al cabo de cierto tiempo, es decir, se trata de ciertas cosas que no es normal con respecto a la propiedad que hemos estudiado. También la existencia de la intervención de mucha gente que muchas veces tiene intereses contrapuestos, es decir, cuando un autor le da a un editor los derechos para que se los dé una discográfica y un artista se lo da, le hace un contrato de management con un manager y luego le hace un contrato discográfico y tal, al final hay muchos intereses contrapuestos, con lo cual vamos a tener que darle muchísima importancia a la negociación. Y luego, lo que yo os decía de la importancia de que hoy en día todos somos autores. Es decir, el nicho de mercado es un nicho amplísimo, porque ya conocéis, no tenéis que buscar autores, ya conocéis a muchísima gente que pueden ser autores, aunque no sean profesionales, que en realidad son los autores que nos van a dar el dinero. Bueno, ¿qué cosas interesantes creo yo que tenéis que saber respecto al ejercicio de la abogacía en esta materia? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que se trata de un área con mucha proyección. Eso que os he dicho al principio, cuando os he puesto el esquema de cuánto valían los activos intangibles,
Pues lo mismo pasa con la propiedad intelectual. Es decir, cada día hay más cosas. Cada día hay más cosas, cada día salen cosas nuevas. Hace un año no sabíamos lo que era ChatGPT, sin embargo, ahora está rompiendo no solamente ChatGPT, sino todo lo que tiene que ver con ChatGPT. Bueno, y lo que se crea con ChatGPT, ¿de quién es la propiedad intelectual? Porque es original, de ChatGPT, pero yo que lo he preguntado, bueno, eso es una cosa que no existía hace un año. Sin embargo, ahora sí, se necesita gente que sepa de eso. Y el año que viene saldrá otra cosa distinta. Y el siguiente otra cosa. El año pasado fue el metaverso, ahora ChatGPT. Es una cosa en expansión. Otra cosa que tenéis que saber. Vamos a ver. Se trata de un sector en el cual tenemos que estar muy bien preparados. O sea, meterte en propiedad intelectual sin saber es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay que especializarse. Es decir, esto no es... Aquí pongo dos ejemplos, como un desahucio por falta de pago, recurrir a una multa de tráfico. No. Nosotros estamos preparados para resolver muchísimas áreas jurídicas. Nosotros podemos llevar muchos asuntos, pero hay determinados asuntos que se requiere una especialización absoluta. Por ejemplo, abogados de aseguradoras, determinados abogados de tipo penal. Hay gente que sepa determinados aspectos mercantiles. Hay que saber de eso. Es una locura meterte en esta historia si no estás especializado, porque si tienes que negociar con un abogado que lo sea, o peor, ir a un pleito con un abogado que lo sepa, te va a destrozar directamente, pues porque se necesita especializarse. Luego otra cosa interesante, fijaros, y es que los despachos no son una competencia o barrera de entrada. Es decir, este es un mundo en el cual el famoso boca a oreja, como pasa con los divorcios, y aquí quien te ha llevado el divorcio sigue funcionando. Es decir, los grandísimos despachos de abogados que existen son despachos mercantilistas. No voy a decir nombres, pero si cogéis los 5 mejores despachos de abogados de España, bueno, los más grandes, no los mejores, son mercantilistas. ¿Qué pasa? Que sus clientes son gente del mundo mercantil. Es decir, como muchos podrán tocar el mundo de la propiedad intelectual con productoras, con la parte industrial, pero normalmente no están muy metidos en el mundo de los autores, de los artistas, lo cual significa que no va a haber una barrera de entrada. Y eso es interesante para el abogado que empieza. Luego, otra cosa que tenéis que saber, es un área preciosa, es un área divertida, interesantísima, estar conociendo a músicos famosos, actores conocidísimos, a directores de cine. Es un área del derecho de mucho glamour. Yo, pues no sé, cuando me encuentro con algún abogado, ¿y tú en qué eres especialista? Bueno, yo llevo fusiones y adquisiciones, gas y petróleo, cosas de esas, pues, la verdad, con todo mi respeto, me tornan aburridísimas. Sin embargo, esto es una cosa muy divertida. Te enteras de cosas, de películas que se van a hacer en el futuro, de por dónde van los tiros, de los problemas de una plataforma, de otro. Es interesantísimo. Luego puede llegar a ser muy lucrativa, no solamente por el número tremendo de clientes que se tienen, sino también pues porque estamos hablando de lo que hemos visto, el valor de las empresas en activos intangibles, mucho mayor que de los tangibles. Una cosa mala, sufre especialmente la situación de la Administración de Justicia. Vamos a ver. Si tenemos que llegar al tema procesal, nos encontramos con que los temas de propiedad intelectual van a los juzgados mercantiles. Juzgados mercantiles que se encuentran colapsados desde hace muchísimos años. Más luego todos estos asuntos que tenemos de huelgas, etc. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la parte procesal puede ser más complicada que otras partes procesales de esos asuntos tipo de desahucio por falta de pago, un contencioso administrativo por una sanción, etcétera, etcétera, que puede ir más rápido. La propiedad intelectual en la parte procesal va a ir más lento, pero menos mal que la parte procesal es muy minoritaria en el ejercicio. Yo soy de los abogados, porque yo soy de los abogados que van a pleitos, desde que empecé el ejercicio de mi profesión. Creo que hay que ir a pleitos, pues lo veo como algo esencial, y también lo hago en el mundo de la propiedad intelectual. Y luego otra cosa muy interesante para vosotros es que no se necesitan grandes medios de infraestructura. ¿Qué se necesita para ser abogado de propiedad intelectual? Pues un ordenador. Y ya está. No se necesita ni siquiera tener un despacho porque muchos de los clientes ni les va a saber. No se necesita estar en ningún sitio, pertenecer a un gran despacho. No se necesita tener una gigantesca infraestructura. Se necesitan tener conocimientos y sobre todo moverte mucho en ese mundo. ¿Vale? Bueno, como no me quiero extender en el tiempo que me han dado y sobre todo a la espera de preguntas, supongo que tendréis alguna,
aquí como resumen, cosas principales. Primero, vivimos en el mundo de la propiedad intelectual. No vivimos en el mundo de otras áreas del derecho, pero sí vivimos en el mundo de la propiedad intelectual. Se trata de un área muy difícil, pero muy agradable desde un punto de vista del ejercicio profesional. Hay que especializarse, hay que prepararse bien, hay que coger experiencia y no se coge experiencia en un año. Es decir, no, tú te pones a hacer, pues no sé, a hacer una accidente de circulación, a hacer una cosa y rápidamente puedes enterarte de qué va. Aquí no. Tampoco se necesitan grandes medios materiales, no hay barreras de entrada y, sobre todo, es importante conocer el área en la que te mueves. Es decir, si quieres ser buen abogado del mundo de la música, tienes que saber cómo funciona el mundo de la música. Si quieres ser buen abogado del mundo audiovisual, tienes que saber cómo se hace una película, quiénes son los que intervienen, cuáles son los tiempos, quién es quién es Netflix, HBO, cómo funciona. Es decir, hay que imbuirse en un tema que muchas veces, pues no sé, si llevas divorcio, pues no tienes por qué divorciarte tú o estar hablando de divorcios todo el rato. No, aquí tienes que saber cómo funciona el tema, cómo funciona la industria. Es decir, es un asunto que es un aspecto del derecho que yo creo que puede ser muy interesante para los abogados. Bueno, como fuentes, lecturas recomendadas, yo como al fin y al cabo, ya que estoy aquí, pues os he aconsejado 2 libros que tengo aquí, os lo he puesto. Uno que se llama Manual Práctico de Propiedad Intelectual, que es mío. Este va dirigido como a profesionales y otro, Propiedad Intelectual de Estudios de Grado, está aquí, que, bueno, este es un libro que saqué hace un par de años y es un poco para estudiantes de la universidad, ya que no había ninguno, pero yo creo que es muy interesante para iniciarse en el tema y ver de qué va la historia. Os he puesto como enlaces web, uno a la Ley de Propiedad Intelectual y otro a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde hay muchísima información. Y bueno, como sentencias, hay tantísimas sentencias de plagios, de resolver contratos, etcétera. Os he puesto una curiosa que he visto y es sobre el mundo taurino, si realmente una corrida de toros se puede considerar como algo sujeto a derechos de autor o no, porque hay países que lo tienen, por ejemplo Perú. Entonces, bueno, os he puesto esta, pero para que veáis un poco la gran diversidad de cosas que hay. Entonces, bueno, pues yo con esto os doy las gracias, os lo he metido un poco por vía intravenosa en estos 50 minutos, pero yo creo que más o menos os lleváis una idea de lo que es este tema de la propiedad intelectual y bueno, y ahora estoy dispuesto a resolver las preguntas que queráis. Pues muchas gracias, Pascual, por esta exposición. Te formulo una pregunta que ha llegado antes al correo de Delia González. Dice que le gustaría saber cómo ser competitivo frente a todos los despachos especializados y cómo conseguir atraer a pequeños artistas y creadores de contenido que también necesitan protección jurídica y que además ella considera que son especialmente vulnerables, ¿no? Porque precisamente ven que el abogado puede suponer un gasto y no una inversión. Sí, bueno, vamos a ver. Yo recuerdo hace un par de años que fui a unas jornadas que hicieron sobre el mundo de la música. Lo hacían en plan americano y te tenías que poner un cartelito aquí donde ponía lo que eras. Y había uno que ponía artista, otro compositor, otro productor, otro no sé qué. Las horas eran muy malas. Yo fui, me parece que a las 8 de la noche y era el único abogado. Pascual Lorena, abogado. No había nadie más. Es un sitio donde iban a ir muchísima gente interesante y ningún despacho de los grandes desplazó a nadie allí. Se le ocurrió desplazar a esas horas a alguien que pusiera a menganito de tal, abogado. Era el único yo. Luego, hay que estar metido en el tema. Y luego, los autores desconocen totalmente sus derechos. Desconocen totalmente sus derechos. Firman contratos sin saber lo que ponen. Muchas veces quien les dan a firmar los contratos tampoco saben lo que ponen. Luego nadie sabe lo que pone. Es decir, el editor que le da a un autor un contrato para firmar, a lo mejor ha cogido un formulario y no sabe lo que le da, pero el autor tampoco sabe lo que firma, con lo cual hay muchísimas vulneraciones día a día en materia de propiedad intelectual. Lo que pasa es que a nivel artista, a menos que tengas, bueno, nosotros aquí en el despacho pues llevamos a cerca de 2.500 autores, muchos no tienen problemas todos, como es lógico, hay algunos que no tienen problemas nunca, pero claro, tenemos autores muy buenos, artistas muy buenos,
compositores muy buenos, a directores de cine muy buenos, con Goyas y con premios muy gordos y tal. Claro, estos son, digamos, unos clientes potentes a nivel económico, pero luego también hay muchísimos que te dicen, oye, ¿me puedes revisar este contrato de edición? Y tú lo miras y le dices lo que crees que está bien, lo que crees que está mal. Hay mucho tipo de preguntas de ese tipo. Es decir, caso pequeñito que quizás no te lleva mucho tiempo cuando ya eres experto, pero que realmente quien sale contento te puede dar otro. Con lo cual no va a decir, bueno, es que como yo quiero que esto sea, voy a ir al mejor despacho de España para que me lo solucione. Eso se ve poco, se ve poco. Incluso en las altas esferas del mundo del cine y tal, normalmente tienen sus propios abogados de confianza. Con lo cual, lo que hay que hacer es mezclarte con esa gente y ganar su confianza. La siguiente pregunta, Pascual, es de Adriana I. Dice que cómo poder acceder al sector de la propiedad intelectual sin tener la experiencia previa para ello, teniendo en cuenta al menos que tiene un par de años previos de experiencia en abogacía. O sea, no en propiedad intelectual, sino en otra disciplina. Sí, bueno, vamos a ver. En el fondo, como todo en esta vida, puedes hacerte un experto pues, leyendo y viendo vídeos de YouTube. No necesitas nada. Ahora bien, si crees que la propiedad intelectual puede ser un elemento importante para tu carrera, pues no está de más hacer algún curso. Másters gigantes de estos de propiedad intelectual enormes, pues bueno, sí, lo puedes hacer. Pero yo creo que más bien hay que tener unos conceptos generales y tener pequeñas pildoritas de lo que tú haces. Es decir, porque muchas veces los abogados está subespecializado el tema. Es decir, hay abogados que se meten en el mundo de la música. Yo lo que haría sería ver cuál es el mundo que te gusta y empezar a meterte en ese mundo y empezar a leer libros, a ver sentencias y asistir a lo mejor a pequeños cursos que se suelen hacer sobre lo que es la propiedad intelectual, que suelen ser de horas, a lo mejor, o de un mes, lo que sea, y ver un poco cuál es un poco cómo funciona, cuál es la dinámica. Es decir, ver un poco, digamos, el flujo de derechos de una obra desde que un autor se le ocurre escribir un libro y lo hace en un Word, en el ordenador, y hasta que el libro sale. Ver exactamente cómo funciona eso. Enterarse de cómo funciona este mundo. Yo creo que eso es lo importante. Gracias, Pascual. Han llegado un par de preguntas también, bueno, muy similares yo creo que ya están contestadas sobre el tema de la formación y la especialización en este sector, ¿vale? Hay una pregunta también de Javier Díaz, dice si se puede monetizar un vídeo con un pequeño fragmento de una película con derecho de autor empleado para uso educativo. Dice que tiene entendido que hay youtubers que han podido monetizar vídeos así y que muchas gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que me ha dicho con el uso educativo, ¿no? Bueno, una de las características de la propiedad intelectual es que los derechos no son absolutos. Es decir, cuando tú tienes una casa, cierras la llave y ahí no entra nadie. Y si entra, eso para robar o para ocuparla. Pero tú tienes la llave. La propiedad intelectual es una cosa muy curiosa, porque hay gente que puede utilizar las obras sin pedirte permiso ni pagarte, pero porque tiene, digamos, una especie de pasaportes que le permiten eso. Por ejemplo, lo que ha dicho el mundo educativo. En el mundo educativo, con los colegios, universidades y tal, pues los profesores en el aula pueden hacer un vídeo para que lo vean los alumnos, modificarlo, etcétera, etcétera, y pueden actuar sobre lo que es o darles una fracción del vídeo más que modificarlo, una parte para que lo vean los alumnos. Eso se puede hacer, eso se puede hacer. En relación con la monetización, claro, la monetización es una de las fuentes fundamentales de ingresos de portales como YouTube. Entonces, claro, en el momento en que haya algo que no lo vas a utilizar con alguno de esos permisos, por ejemplo, por educación, lo que sea, y que se cuelga en YouTube, ahí sí que hay que pedir permiso, porque te lo van a detectar. A veces no te lo detectan, pero te lo van a detectar. La música la detectan. Y ahora mismo TikTok ha comprado un software interesantísimo que detecta el vídeo que tú haces, el estilo de vídeo que tienes, y entonces te pone la música que se corresponde a ese vídeo. Es un programa de inteligencia artificial. Y entonces va a la biblioteca de canciones que tiene TikTok, que ya ha pedido licencias a las discográficas para que puedan poner esa música en tu vídeo sin tener que pedir permiso ni todo este tipo de cosas.
y luego da una serie de derechos, etcétera. Entonces, sí, en el tema de educación siempre hay, la prensa es otro de los límites. Es decir, yo ahora mismo voy a un concierto de alguien, soy de Televisión Española y digo, estoy aquí en el concierto y tal, y la cámara apunta al concierto y lo que estoy haciendo es una comunicación pública porque estoy retransmitiendo en directo un concierto con obras protegidas. Ahí hay un autor, un artista. Bueno, al ser de la prensa tengo, digamos, esa posibilidad de utilizar, de saltarme la propiedad absoluta. Pero eso ya forma parte de las particulares y de la problemática de la propiedad intelectual, que ya digo que es una especialización complicada. Es muy bonita, pero es muy complicada, más que cualquier otro área de derecho. Bueno, hay otras áreas que probablemente lo sean más, pero que no es una cosa de leerte la ley y no, es una cosa difícil. Vamos con otra pregunta de Javier Fernández. Dice cómo es el día a día de jornada laboral para un abogado especializado en este sector. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que, yo que llevo también otras cosas, creo que hay quizás, hay mucha tensión, pero es una tensión menos intensa que la que puede tener en otro área del derecho. Puede ser, por ejemplo, hay poco contacto directo con los clientes, es decir, las reuniones en persona son pocas, lo cual te permite seguir un poco a tu aire, porque puedes hacer reuniones o por Zoom o por lo que sea, pero normalmente hay mucho correo electrónico. El día a día es mucho revisar contratos y hacer contratos. He recibido esta oferta, ¿qué te parece esto? Es decir, analizar, es un trabajo de despacho. No es un trabajo de salir mucho en la parte pura de abogacía, pero sí es un trabajo de mezclarse, es decir, de ir a ver a una presentación de alguien, yo diría que un abogado de estos que lo que le gustan es estar escondido en el búnker, en el despacho, salir poco, no mezclarse con gente, que le dan una demanda para redactarla y tal, no sería, digamos, un prototipo de abogado. Yo creo que para estar metido en este mundo hace falta ser un abogado, pues, con ciertas dotes de, pues, de moverte con gente, etcétera. Y bueno, hay que estar muy conectado, esta gente a veces no, aunque yo tampoco me quejo mucho, pero bueno, pues no te van a llamar un sábado, pero a lo mejor te mandan un correo un sábado o un domingo, pero te molesta menos que si te llama alguien de un asunto de un divorcio, de un asunto de una cosa, un sábado o un domingo. Luego también es gente que muchas veces no tiene idea de qué va el asunto y entonces pues hay que estar explicándoles por qué va, por qué funcionan las cosas así. Pero luego también es gente que sabe mucho de qué va su negocio, con lo cual tú tienes que saber de qué va el negocio. Es decir, por ejemplo, cuando te dicen la palabra productor musical, si tú a alguien del mundo de la música le dices que te diga que es un productor musical, pues ellos se van a referir a un arreglista. Pero realmente el productor musical, porque se le denomina así, al arreglista, productor musical, pero realmente el productor musical es la discográfica, es el dueño del máster. Bueno, si alguien te pregunta que tiene un problema con un productor musical y tal, pues, y tú piensas que es con la discográfica, pero él te está hablando, pues claro, ahí te van a pillar y van a decir, este no tiene ni idea. Entonces, hay que saber de qué va la historia, de qué va el negocio. Dice, también pregunta Javier, disculpe, ya es justo la última, Pascual, si te parece. Dice si podrías dar algún consejo para captar clientes a través de Internet. Bueno, vamos a ver, en Internet hay que estar, hay que tener presencia. Ahora bien, claro, ¿qué tiene que hacer un abogado de propiedad intelectual para captar clientes a través de Internet? Bueno, pues yo creo que bueno, tiene que tener una página web y probablemente tenga que estar en una red que es LinkedIn,
A lo mejor los artistas no están en LinkedIn, están en Facebook. Muchos de los que me están escuchando ahora nunca están en Facebook y no tienen la más remota intención de estar en Facebook. El mundo de la música suele estar. Pero ojo con las redes sociales, porque en las redes sociales a veces decimos más de lo que se tiene que decir. Y luego también hay muchos clientes que dicen, bueno, este tío, este es un influencer del mundo del derecho, pero realmente cuando trabaja. Es decir, lo que tienes que pensar es que el cliente quiere que le soluciones el problema. Entonces, la red social puede estar muy bien. Montar un canal de TikTok sobre derechos de propiedad intelectual puede ser muy interesante, pero si os fijáis, la mayor parte son gente que habla de propiedad intelectual porque le gusta, pero no gente que ofrece los servicios. Con lo cual, yo creo que Internet es interesante para seguir a artistas, para más como seguidor que como que te sigan. Como seguidor que como que te sigan. Yo me acuerdo que monté un canal de YouTube cuando vino el COVID, que hablaba de temas de propiedad intelectual para mis alumnos de la Facultad de Cine, para que se entretuvieran en esas semanas de pánico que había. Digo, bueno, esta gente para entretener les voy a contar cosas del mundo del cine. Y lo tuve muchos seguidores y tal, pero llegó un momento que cuando llevaba un año lanzando vídeos y lo del COVID parece que se atenuaba un poco, que yo también me atenué un poco y dije, bueno, es que grabarme un vídeo, hacer como un guión, editarlo, colgarlo, patadín patatán, sin querer soy un influencer, pues al final esto me está llevando muchísimo tiempo que lo tengo que quitar de otras cosas. El vídeo, el canal sigue. Pues no. ¿Cuál es, Pascual? Para que la gente lo pueda ver. No, ponéis Pascual Barberán en YouTube y entonces veréis muchos vídeos sacados en el año 20 y algunos en el año 21, en el cual hablo de cosas curiosas de la propiedad intelectual. Pues yo qué sé, si Stranger Things es un plagio, cosas de esas, más o menos del mundo, sobre todo relacionado con el cine, porque era quien iba dirigido a mis alumnos de la Facultad de Cine, pero vamos, ahí sigue. Lo bueno que tiene YouTube con respecto a otras redes sociales es que otra red social, Instagram, TikTok, subes un vídeo y el vídeo desaparece o se pierde en los millones de vídeos que hay. Pero YouTube, lo bueno que tiene es que para mí sigue siendo el mejor lugar, no solamente porque puedes llegar a monetizar y crear dinero para ti, sino porque el sistema de acceso a vídeos es muy fácil. Puedes acceder a un vídeo del año 19, del año 20, del año 21, etcétera, con los canales. Pues no hay más preguntas, Pascual. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. Estoy seguro de que los asistentes pues, les va a valer muchísimo para enfocarse y para ver con otros ojos esta área de propiedad intelectual. Fenomenal. Muy bien. Pues muchas gracias a todos que me han escuchado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.